nuestro país, porque a la actualidad científica también hay que tomarle mucha atención. Hemos tenido varios sismos y para poder conversar sobre lo que está pasando tenemos un gran invitado, Matías Carvajal. Él es académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Matías, gracias por estar con nosotros esta tarde en CNN Tiempo. Hola Eduardo, muchas gracias a ti, un gusto hablar contigo. Gracias. Matías, ¿qué es lo que ha estado pasando esta última semana que hemos visto tanta aparición de sismos? Entiendo que sobre los 5 grados de magnitud. ¿Es así? ¿Estamos en un enjambre? ¿Hay algún peligro en todo esto? La verdad que en realidad lo que estamos viendo ahora, sintiendo estos días, es un síntoma de la condición que conocemos bien, condición a la que Chile está expuesta, es que vivimos sobre una zona de subducción. Y estas cosas, estas seguidillas, secuencias de sismos más chicos, sismos más grandes, sismos más juntos en el tiempo, más separados, es algo normal de la zona de subducción y ya a esta altura me imagino que ya deberíamos estar un poquito más acostumbrados. Sí, exactamente, pero todavía hay mucha gente que le tiene mucho temor a los sismos, aunque sean muy suaves, y yo creo que por eso también es parte de la noticia. Vivimos en un país netamente sísmico, pero el hecho de encontrarnos con algún sismo tan seguido o en zonas tan cercanas, no necesariamente para que la gente se empiece a tranquilizarse, no necesariamente implica la llegada pronta de un terremoto, porque las redes sociales, tú sabes que empiezan los comentarios, el correo de las brujas, y empieza todos a alarmar demasiado. Claro, no necesariamente viene un aviso de un gran terremoto. Cada cierto tiempo en realidad tenemos esta concentración de sismo en tiempo y en espacio, y algunas veces ocurre uno más al norte y después, poco tiempo después, incluso minutos después, ocurre uno más al sur, en Chile o en otra parte del Océano Pacífico, o sea, o del mundo en realidad. Y es así nomás. Hay que estar en realidad, primero hay que saber, yo creo que tenemos que aquí como habitantes de Chile en realidad o de cualquier otra zona de subducción, yo creo que lo primero es entender que por qué ocurren los terremotos, por qué ocurren los sismos más chiquititos, y aceptarlo y bueno, entender que han ocurrido esto en el caso chileno hace 200 millones de años, han ocurrido siempre y van a seguir ocurriendo por millones de años más, y la verdad no hay mucho que podamos hacer al respecto en ese sentido. Sí, pero el hecho de entender por qué ocurren y de aceptarlo y reconocer eso es súper importante para poder prepararnos y quizás para ir de a poquitito perdiendo el miedo, ¿cierto? Yo sé que hay personas que le dan un poquito más miedo, hay personas que no le dan tanto miedo, pero no hay mucho más que hacer al respecto. Y yo creo que también tiene que ver un poco de darle la confianza a la gente, en especial sobre las construcciones. Hoy día las construcciones tienen unas normas bien específicas, y sobre todo con lo que hemos vivido ya, lo que hemos vivido varios terremotos, hemos visto que la cantidad de destrucción no es tan fuerte como en otros países, como lo que la imagen está mostrando en pantalla. Claro, ese es un buen punto. Bueno, quizá dar la tranquilidad en realidad que la norma sísmica chilena es de lo mejor que hay. De hecho, en todas partes, los países desarrollados, incluso los japoneses, Estados Unidos, vienen a ver, ocurre algo acá y vienen a aprender acá. Nuestra norma en realidad se creó al terremoto de Talca del año 1928, hace casi 100 años, ¿cierto? Y desde ahí, el hecho de que tengamos varios sismos, eso nos da la oportunidad de ir aprendiendo, y desde el año 28 se creó la primera norma. Antes los edificios se construían de manera libre, uno no tenía que, bajo ninguna norma los construía, y desde ahí después ocurrió el gran terremoto de Chillán del año 1939, que según los historiadores mató a 20.000 personas, en ese sentido el desastre más grande que hemos tenido asociado a un terremoto, y después el 39, después los terremotos más, hasta de hecho la última norma, el último cambio en la norma que yo tengo recuerdo es el año 2010, después del 2010 algunos edificios, de hecho muy poco, uno, dos, entre mil y miles, colapsaron completamente, y la comunidad científica que creyó entender por qué, y ahora la norma sísmica pre-2010 o post-2010, perdón, consideraba algo que no consideraba la pre-2010, y así vamos aprendiendo, y nuestra norma sísmica, la verdad, es de lo mejor que existe, y eso igual tiene que darnos tranquilidad. Oye, se me ocurre una pregunta que lo han hecho muchas veces, a mí como meteorólogo, yo creo que a ti también como experto en geografía.
¿Qué tiene que ver el hecho que llegue el verano que dicen que hace mucho calor y va a temblar? ¿Podemos desmitificar eso? Sí, la verdad que no, ojalá tuviera algo que ver, la verdad, porque si tuviera algo que ver, podríamos anticipar, ¿cierto? Predecir los grandes terremotos y así salvar vidas, pero lamentablemente no tiene nada que ver, y no porque lo diga yo o lo diga otro colega, es porque de hecho hay estudios científicos que lo que han hecho, de hecho, es hacer una especie de estadística de ver cuándo han ocurrido los grandes terremotos o los terremotos sobre magnitud 7 y lo han comparado con temperatura o con la hora, o también dicen que los terremotos en Chile ocurren en la noche, ocurren en la mañana, ¿cierto? Y esos estudios de ese tipo se han hecho. No es lo que comúnmente se dedican los científicos, pero yo creo que de repente es importante mostrar, ¿cierto?, con evidencia científica, que en realidad no existe una relación. Cuando uno, quizás hay un par de terremotos que sí coinciden, o quizás más, ¿cierto? Pero podríamos ver muchos otros casos donde ha hecho frío y hay terremotos. De hecho, en Alaska tenemos los terremotos más grandes y en Alaska hace mucho frío, por ejemplo. Claro, y también homologándolo con Chile. Yo también pensando, a ver, el terremoto del 85 fue un atardecer, no fue exactamente de noche, y hemos tenido temblores también un días con lluvia. Entonces no hay una relación directa también dentro de mi experiencia. Aprovecho también de compartir algo de lo que conozco. Oye, Matías, te quiero llevar al tema de por qué tantos terremotos que se observan en la costa sudamericana, en la costa norteamericana también, Japón, hacia Nueva Zelanda, el cinturón de fuego. ¿Qué relación tenemos en este gran cinturón? ¿De qué forma nos afecta? ¿Podríamos homologar lo que sucede, por ejemplo, entre la costa, no sé, la falla de San Andrés, allá en California, Estados Unidos, con los terremotos de nosotros, o con los de Japón? No sé, ¿hay algo ahí en este gran cinturón de fuego? Primero, ¿qué es lo que es y cómo nos puede afectar esto también a todos? Ya. Bueno, el cinturón de fuego tiene un nombre bien particular, ¿cierto? Y cuando yo me acuerdo, cuando yo estaba alejado no me dedicaba al tema de los terremotos, o sea, cuando era estudiante, ¿cierto? Era un nombre como que medio místico, así como el triángulo de las Bermudas, como que no sé, que se desconoce un poco lo que pasa, y hay por los grandes terremotos y fuego. Pero la verdad que el cinturón del fuego es... tenemos la zona de subducción, que yo creo que a esta altura ya las conocemos, ¿cierto? Donde una placa tectónica, parte de la litósfera terrestre, se mete por debajo o subducta una placa continental prácticamente. En el caso chileno nuestro tenemos la placa de Nazca, que subducta bajo la placa sudamericana. Eso se conoce como zona de subducción, y ahí, en esa zona de subducción, es donde ocurren los terremotos más grandes y de manera más frecuente, y también es donde tenemos los volcanes más activos en todo el planeta. Entonces pasa que los continentes en los últimos 1.000 millones de años atrás se han ido moviendo. Ya no los mismos continentes, pero pedazos de tierra, para hacerlo en simple. Se han ido moviendo. Por ejemplo, hace 200 millones de años teníamos el supercontinente que se conoce como Pangea, donde estaban todos los continentes juntitos, y se fueron separando a poquitito. Y hoy día tenemos una condición donde los continentes están como los conocemos, ¿cierto?, en el mapa, ¿cierto? Tenemos Sudamérica, después Norteamérica, después tenemos, no sé, Australia, Oceanía, ¿cierto?, hacia el oeste, y tenemos todo lo que es la cuenca del Pacífico. Y si nosotros vemos como la costa del Pacífico, toda esa costa, hoy día, la condición, o sea, hoy día y hace varios millones y por varios millones más, justamente en esa zona, en la costa pacífica, tenemos muchas zonas de subducción. Porque las placas no son placas chiquititas que afectan a un solo país. Por ejemplo, la placa de Nazca, la que se está subductando bajo nuestro continente, ahora bajo nosotros mismos en este minuto, también subducta bajo Perú, bajo Ecuador, bajo Colombia, hasta Centroamérica, de hecho. Entonces, son placas, partes o fragmentos, ¿cierto?, de la litósfera que se están moviendo, y estas placas son bastante grandes, entonces afectan a varios países, varios territorios. Y el cinturón del fuego justamente es una zona alrededor del Pacífico donde tenemos muchas zonas de subducción. Está la placa, por ejemplo, tenemos la placa de Nazca, que subducta todo Sudamérica, ¿cierto?, la parte pacífica de Sudamérica. Entonces, por lo tanto, en toda esa zona tenemos terremotos y tenemos volcanes. Después tenemos la placa
pacífica, que subducta, bueno, hacia el norte, hacia Alaska, y se mete por debajo también de la placa australiana. Entonces, justamente el Cinturón del Fuego es una zona que uno podría verla como una banda, o si quiere hacerlo más simple, como una línea, ¿cierto?, alrededor del Pacífico, en donde hay muchas zonas de subducción. Y por lo tanto, como hay zonas de subducción, tenemos varios terremotos bien frecuentes y también tenemos los volcanes. Y eso se le conoce como el Cinturón del Pacífico. Entonces, la verdad que, no sé, el 80, 90% incluso yo creo, de los terremotos ocurren justamente en esta zona de subducción, o sea, en este Cinturón del Fuego. Y el 80% de los volcanes, probablemente, y quizás más, también se ubican en este Cinturón del Fuego. Con razón, claro. Y se supone que estas placas están permanentemente activas, ¿cierto? Estas placas están activas porque nosotros los humanos, claro, vivimos con suerte, ¿cierto?, 100 años, digamos 150 años, pero la verdad es que las placas, el tiempo geológico es muy distinto a nuestro tiempo humano, ¿cierto? Nosotros contamos el tiempo en día, en años, ¿cierto?, en milenio. El milenio para nosotros es, bueno, 1000 años, ¿cierto? Pero la verdad que para la geología, para la Tierra, 1000 años no es nada. Entonces, estas placas se están moviendo. Por ejemplo, la placa Nazca está subductando la placa sudamericana, donde estamos viendo nosotros, hace 200 millones de años. Claro. Entonces, desde ahí hemos tenido terremotos y sismos todos los días o todas las semanas, ¿cierto? Entonces no es algo nuevo, es algo que ha pasado hace mucho tiempo y va a seguir pasando. Claro. O sea, es parte de nuestra normalidad y por lo tanto a tener calma nomás y atención nomás en caso de un remesón fuerte, sencillamente saber dónde poder resguardarse como corresponde, ¿cierto? Yo creo que justamente eso, quizás verlo como más como una amenaza misteriosa, es reconocer que existe y saber que va a ocurrir, y eso es una oportunidad. Saber que va a seguir temblando acá en la zona central, en la zona norte, en la zona sur, ¿cierto? Va a seguir temblando y de vez en cuando, cada 10, 20, 30, 40, 100 años, vamos a tener terremotos más grandes. Entonces, nos da la oportunidad de poder prepararnos. Es distinto si no supiéramos. Nosotros llegamos, por ejemplo, los españoles llegaron en 1541 y no sabían de terremotos grandes. Es distinto que ahí te llega un terremoto grande, es otra cosa. Pero ahora que hemos tenido muchas lecciones y trágicas, entonces yo creo que es momento en realidad de todos los que vivimos acá que entendamos que esto es así, por qué es así, que va a seguir siendo así y por lo tanto tenemos que prepararnos para salvar vidas. Exactamente. Matías, se nos acabó el tiempo y te doy las gracias de verdad de haber estado nuevamente con nosotros acá por las pantallas de CNN Chile. Muchas gracias, Eduardo, que estés muy bien. Gracias, tú también, que estés muy bien. Buen fin de semana.